Gracias por preferirnos el trabajo informativo que realizamos desde Corape Digital TV. El arte de Tigua está próximo a cumplir los 50 años de trayectoria. En este marco se ha iniciado con algunas actividades que a continuación vamos a conversar con Luis Alberto Uxia, un destacado pintor. Allí shamushka Corape anki uyarikunaman, achka kushikuywan purikungi yachin, Tigua ayllu llaqtamanta shuyukunata riqsichingapa, rimanakunqapa, yachaychayachinqapa shina kakpika allí shamushka kay imanalla. Yupechani Mashi Orlando kay espacio kushkamanta karashkamanta ñuka shutimi kan Luis Alberto Uxha, artista de la segunda generación Tiwa llaqtamanta, pujili kitimanta nayo, kay killa shamushkanchik shuyukunata museo Avialapi riqsichinkapak illik kari warmi visitakunapak chaypi rikuchun nacho. May sumak shinapash kay pichkachunga watahunapika imatati ashtawan yuyarina kanchik Tigua ayllu llaqtamanta shuyushpa llank'aq mashikunamanta kikinkuna sumak llamkaykuna yuyaypi runa kawsaykunata shuyuchishpa kawsachishpa rikuchishpa shamunkichik. Ñukanchik yuyashkanchik ñawpakmun churanacha kay unanchak ñukanchik yayakuna sakishkata nachu sarun pachamanta ñukanchik shamushkanchik piti piti wiñachish juventud de la comunidadmanta wichiyachimushkanchik kay shuyukunata kunan punchakuna ña septiembre 9 kay wata paktan ña medio siglo nacho medio siglo. Entonces chaymanta ñukanchik maskakunchik shuk hatun napaykuna shina como yuyarishka cuenta shuyuk Tiwakunamantaka karachun nacho majin hatun institucionkuna tiyashpaka chaytaka ama kungarichun ñukanchik kay watakunaka kungarishka shina kashkanchik nacho como artistas de Tiwa kungarishka shina, pero ñukanchik como joven tandanakushkanchik nishkanchik kay shuyukunataka ama kungarishun wichiyachishun wichiyachisakishun ñukanchik wawkikuna de repente kay shuyukunata katishun nishaka katishun paykanchas. Entonces chinchikashka pero kaykamaga shamushkanchik alli Masi Orlando nijurkanki kushillami kajuni ñuka partemantaka ñuka kay shuk compañero shuyukunash kushillami kajun kay espaciokuna museo kushkamanta mana kayllapi kawskanchik Cuencapish kawskanchik recién chayamurkani Chilimunda shuk exposicionmanta entonces chay partemantaka ñukanchik kushillami kajunchik. May sumak kay pachakунapika Tigua shuyumanta rimashpaka shuyushpa rikuchinkapakllachu kan wakinkuna rikunchik shukta llaqtakunaman rishka katunkapak riqsichinkapak unanchakunata ashtawanka mirachishpa katinkapak shukta llaqtakunapi riqsichun kichwas runakunapak kay pujili Tigua llaqtamanta ashtawanka. Ñukanchik unanchik yuyanchika mana chaypi sakirichun kaytaka wichimu churanakanchik kay 50 años paktamun nachu pero ñukanchik munashkanchik ña como artista de Tiwakunaka charina kan shuk centro cultural o un museo o vivo mashti chaypi shuyushpa rikuchinkapak ñukanchik wasikunapi shuk wasikunapi bueno ñukanchik wasikunapi tallerta charinchik nachu pero centro culturalma o shuk galería hatun por lo menos 50, 70, 80 artistakuna chaypi tandanakushpa rikuchinkapaka mana tiyan. Entonces chayka ashka llaki kan como pintores o artistas runakunapak Tiwa llaqtamantaka ashka llaki kan. Punta pinturkuna chinalla de luchamushka kay unanchata wichiyachishun nishpa pero paykanchik ña shaykurishka kan shaykurishka chaypi sakishka pero ñukanchik como joven nishkanchik wichiyachisakishun museota luchajurkanchik pero shuk proyecto urmurka nacho entonces centro culturaltash munarkanchik chayllapi de kutin ministerios como que
Ministerio de Cultura como que chaypi sakishkashinaga junchinas mana tinka ashka joven artistakuna wichida churangapak, sino que shukta katinadamunun naso ñukada katinadamunun, entonces na paykanchaga independientemente gestor cultural tukunamunun ya ñuka rurupiga katin na rurupiga nimana tukun, entonces yachachishkani coordinación nishpa, pero ñuka yuyashkanika paykanchaga familiada charin mana tiempodas charin, entonces chaymunta ñukaga yuyashkani siempre ñuka como joven wichiyachisakisha kaytaga chinchiyachisakisha rikuchish ñanta paskashpa naso chay yuyika ñuka. Shinaka markamanta o mama llaqtapak tawka ministerioskunamanta mana yanapaykuna tiyan chasnalaya shuyukuna runakunapak unanchakunata rikuchikushkamanta mishuypi nishpaka cultura identidad chaypi tiyan manachu yanapaykuna tiyan? Mana tiyashka ñuka shuk kishkaykunata churashkani Ministerio de Cultura, Ministerio de Turismo, Gobierno kullapide churashkani kay kishkaykunata nishka mana chaymantami ñuka kutin ña nishkani mejorka universidadkunaman risha chaypika charin museokuna, Centro Cultural puntapi churarkani shuk oficio Cuencapi, chaypika nirka shamuchilla ñukunchik pinturkunata ricksinanamununchik chaynanipika rirkanchik chaymun kipago shuk amigo nirka Casa de la Cultura bish espacio tiyan chaypi kishkachuripiga nirka Día de la Intercultural pi paskashun kay suyukunata rikuchingapak shinallari espacio de kurka kay Quitopi ña planificarkanchik kayna watamanta, entonces kay febreropi ña inaugurarkanchik exposicionda mantakipa ña shamun Universidad Católicapi Centro Culturalpi chinallari espacio charinchik mes de julio killapi, mes de julio quilla, agosto killakama manta Cuencamo tigrarinchik mes de septiembrepi, mes de septiembrepi hatun festival cuentata rurananamunanchik Cuencapi porque 9 de septiembre ña 50 wata paktan kay pintur partimunda wichiyachishka rescatamushka kay unachikunata mana chingachina shinamunanchik ñukanchik. Estamos dialogando con el compañero Luis Alberto Uxia, él es destacado pintor de la segunda generación de Tigua. Esta comunidad queda en la parroquia, alrededor de la parroquia Sumbawa, que pertenece a Cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi. Alberto, ¿por qué es importante seguir manteniendo el arte de Tigua y trascender por generaciones y además ha logrado estar presente en varias exposiciones dentro y fuera del país por la riqueza de expresión artística que ustedes tienen y como juventudes de la actualidad siguen manteniendo y apuestan de seguir trascendiendo con esta muestra o con este trabajo cultural artístico? Sí, bueno, para nosotros los jóvenes, los artistas indígenas de la segunda generación, resulta muy importante. He visto cuando hice la primera exposición en Cuenca que la mayoría de las personas de 45 años para abajo no conocían del arte Tigua. Ignoraban que en el Ecuador existían artistas indígenas de Tigua. Decían, ¿de dónde son? ¿Son de Bolivia o de Perú? Entonces desconocían. Entonces las personas que superan de los 45 años conocían algo. Entonces supuse que los primeros artistas no están haciendo una buena propaganda aquí en el Ecuador. Fuera del país, obviamente, que los extranjeros cuando quieren visitar el Ecuador ya saben que en el Ecuador hay artistas indígenas de Tigua y quieren llevar algún objeto o algún souvenir a sus casas, pero de cierta forma aquí en el Ecuador no somos como México, no valoran. Todos los artistas indígenas de Tigua han vivido de las compras o de las ventas de artesanías para los extranjeros, la mayor parte. Entonces, para nosotros mantener el arte no es solo porque por el ego personal o porque queremos salir adelante, sino que esto es una historia que viene de muchas generaciones atrás. Si uno de los artistas quien inició este tipo de
arte no hubiera rescatado, probablemente el arte indígena de Tigua no hubiera existido. Entonces tenemos que dar gracias a Julio Taquiza, el quien inició en los primeros rasgos desde el año 1972. No se consideraban artistas. Ya en el año 1976 es cuando ya inician ya con la pintura sobre los tambores. En el año 1979 por fin cruzan ya para la elaboración de cuadros sobre figuras planas. Entonces, la historia ha recalcado que gracias a las pinturas, los artistas indígenas de Tigua han podido, primero, alfabetizarse. ¿Por qué? Porque nuestras comunidades antiguamente éramos sometidos a la esclavitud. En el año 1964, recién mi comunidad Tigua Chimbacucho es la primera que se libera del sistema de haciendas. En ese momento mi papá tenía 2 años. Mi abuelito, como ya era libre, como los indígenas de esa comunidad ya eran libres, salen a otras regiones de la costa para buscar trabajos agrícolas similares a las haciendas, porque como ya eras libre ya no podías regresar a esa hacienda para trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la generación de mi papá salen a las ciudades, se rompe el conocimiento también, se rompe la tradición. En la ciudad creces con otro tipo de cultura, con otro tipo de tradiciones, y cuando mi papá regresa a la comunidad, se da cuenta de que la comunidad era rica en cultura, en fiestas, festivales, en tradiciones, en las siembras en sí. Y cuando yo nací a la edad de 2, 3 años, mi abuelito ya me estaba transmitiendo el conocimiento y las experiencias y sobre todo, lo más importante, la interpretación de la cosmología y la simbología. Eso es muy importante. Es más, por eso creo que mi abuelito o la generación de mi abuelito, todos en la zona de Tigua llegaron a tener 2 hijos, porque sabían interpretar cuándo debías tener incluso intimidades con su pareja. Entonces, en cambio, la generación de mi papá, como vivieron en la ciudad, se rompe la tradición y de cierta forma piensan que tener varios hijos les resultaba bueno y llegan a tener 9 hasta 15 hijos. ¿Por qué? Porque se rompe la conexión. Entonces, para nosotros el arte de Tigua ha sido para potencializar todo lo que sabemos y hasta acá creo que de cierta forma hemos ganado un buen espacio, aún a pesar de que el gobierno nunca nos ha reconocido. El arte de Tigua debería ser ya declarado como patrimonio intangible de la nación. Y en este marco, al celebrar los 50 años que están ya en camino, esta trayectoria, como decían, bueno, todas las cosas que es de las comunidades, de la vivencia en sí, hay tradiciones, hay cosmovisiones, está plasmado lo que hacen es reflejar en el arte, expresar a través del arte. ¿Cuáles son las actividades que ustedes han organizado? ¿Nos podría mencionarnos brevemente, Luis? Claro, bueno, yo en Cuenca, en la exposición, conocí a un crítico del arte, José Barriga. Él entró, miró todos los cuadros, dijo, no, esto no es un arte de Tigua. ¿De dónde son? Para mí era como haberme botado un balde de agua frío encima y quedar así, estático. Pero ya conversando con él durante 3, 4 horas que se quedó allí, como para sacar información, como tipo de investigación, me había dicho que el arte de Tigua en algún momento tenía que evolucionar. No tenía que mantenerse con la misma rusticidad o con la misma perspectiva que los primeros artistas tenían. Entonces el arte de Tigua, de cierta forma, con la mano de los artistas de la segunda generación, ha evolucionado bastante. Hay sombras, hay reflejos, hay profundidad. Y si quieres representar las tradiciones y saberes y la cosmovisión indígena de Tigua, vas a encontrar en las pinturas, justamente en la exposición en el museo, había ya totalmente distintos. Los colores se mantienen, la vestimenta, la forma de ubicar a los personajes, las montañas, los sembríos en sí se mantienen tal cual, pero se ha ido un poco al realismo mágico. ¿Por qué? Porque la magia de todo esto es la cosmovisión. La cosmovisión nuestra es muy rica sobre la leyenda del cóndor, la leyenda del lobo. Y antiguamente nuestros abuelitos decían que Tigua era una zona mágica. Cuando ellos subían a poner un asadón,
en los páramos sagrados, las montañas es como que se quejaban así, como que se Afectado. torcían, exacto, sí. ¿Por qué? Porque antiguamente la cosmovisión indígena dice que hasta las montañas se comunicaban con los seres humanos. Ya, por eso eran nuestros dioses las montañas, los volcanes eran nuestros dioses, los animales sagrados eran nuestros dioses de cierta forma, el agua también, el sol. Entonces, cuando hubo la introducción ya desde 1727 de gran manera, a gran escala, de los terratenientes a nuestras comunidades, todo ese tipo de tradiciones se extinguió. Algunas se fusionan y se convierten en fiestas sincretistas como Nochebuena, Tres Reyes, Corpus Christi. Por ejemplo, nosotros teníamos antiguamente la fiesta del Inti Raymi en el mes de junio, pero cuando adoraban al sol, miraban este tipo de tradiciones como algo loco, algo estúpido para los curas españoles, agustinos. Entonces decían, no, vamos a reemplazar por una imagen pagana con una cruz. Dicen, no, este señor tiene su rostro, tiene su mano. A este señor es al que deben adorar. Entonces empieza a mezclar con las culturas occidentales con la nuestra y se convierte en fiestas sincretistas. Por eso el Corpus Christi. En estos tiempos nuestros primeros artistas siguen organizando el Corpus Christi, pero de cierta forma cuando yo regresé en el año 2017, después de haber vivido mucho tiempo en la ciudad, me pusieron de dirigente, de presidente de la comunidad. ¿Qué hemos hecho? Justamente en el aniversario de la comunidad se rescató este tipo de fiestas tradicionales. Ahora se celebra el Inti Raymi en nuestras comunidades. Entonces, para nosotros es muy importante seguir haciendo prevalecer las costumbres nuestras antes que las culturas occidentales. La exposición de qué hora y qué días va a estar en el Museo Abya Yala de la Universidad Politécnica Salesiana aquí en la ciudad de Quito. La exposición está abierta ya desde el viernes. Desde hoy ya inician las visitas presenciales. Está abierta desde las 9 hasta las 13 horas. Hay una hora de descanso después de las 14 hasta las 17 horas. Entonces, están cordialmente invitados para que vayan, visiten, conozcan, sobre todo vivan la experiencia de los conocimientos de cada artista. Cada artista tiene diferente memoria, diferente investigación, diferente indagación para poder plasmar el arte en sí, ¿no? Yupaychanchik mashi Luis Alberto Uxa Corape anki uyarikunaman yuyachishka rimashka arte de Tigua imagínate kaykin pichka chunga watakunapi kawsakun shinallatik ima yuyaykunatati charikun kay rikuchi punllakunapi shinaka kimiripankichik shamupankichik Universidad Politécnica Salesiana wasikunapi kay punllakunapi rikurishpa katikun shuk punllakama mashi. Kayakama mashi. Luego de un breve mensaje compartiremos más noticias de este día. Les invitamos que sigan con la señal de Corape Digital TV.